Buenas tardes, ingeniero. Nuestro tema es automatización del invernadero para el cultivo de tomate en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Nuestro grupo está conformado por Merchan Edison, Moreno Luis y mi persona Cueva Ronald. Como una breve introducción tenemos que el sistema de producción de un invernadero es un elemento fundamental para incrementar nuestros beneficios y adaptarnos a los cambios del mercado. Como se sabe, los mercados no son fijos y han tenido variabilidad, pero al tener un invernadero automatizado, se tornará mucho más dinámico y competitivo, ya que nosotros tendremos el control y asimismo podremos generar una mayor exigencia en cuanto en calidad y cantidad de los productos, y asimismo concientizaremos con el medio ambiente. Como objetivos tenemos, como objetivo general, diseñar la automatización del invernadero mediante el uso de sensores que permitan un constante monitoreo del tomate. Objetivos específicos, realizar una descripción de las variables a medir. En este caso es el nivel del agua, la temperatura y la humedad dentro del sistema. Analizar 3 tipos de sensores por cada variable, así como sus características y especificaciones, y seleccionar un tipo de sensor, el cual se lo implementará en el invernadero para mejorar la producción del cultivo de tomate. Revisión de la bibliografía. Para poder realizar una automatización de un invernadero, se debe analizar los tipos de variables que vamos a medir. Esto lo hacemos con el fin de determinar los sensores que vamos a utilizar. En este caso, hemos tomado en cuenta los factores de nivel, humedad y temperatura. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar diferentes tipos de materiales, con el objeto de mandar una señal y permitir que continúe un proceso, o bien detectar un cambio, dependiendo del caso o proceso que nosotros tengamos. Sensor de nivel. Su funcionamiento se basa en la medición del punto o puntos a los que se encuentra una sustancia determinada respecto al borde de un recipiente que lo contenga, al fondo del mismo o a varios puntos de referencia que esté calibrado. Sensor de humedad. Los sensores de humedad son aparatos de lectura que se utilizan para medir tanto la humedad del aire y la temperatura, pero más de la humedad. Miden el nivel líquido o humedad relativa que está presente en un área específica, y en este caso sería el invernadero. Sensor de temperatura. Este sensor es un sistema que detecta variaciones en la temperatura del aire o del agua y las transforma en una señal eléctrica que llega hasta un sistema eléctrico y nos resulta dando una señal como un dato. Dispositivos. Tenemos el sensor de nivel, el sensor PPM T127E, el cual lo podemos observar en la imagen. Es de uso sencillo, de muy buena calidad y muy rentable para aquellos que necesiten automatizar sus invernaderos. Posee varios tipos de señal de salida, como la analógica y la digital. Tiene un rango de medición de 0 metros a 500 metros de columna de agua. Una señal de salida de 4 a 20 miliamperios y una fuente de alimentación de 12 a 36 voltios de corriente continua. El sensor ULT1150 tiene la capacidad de emitir pulsos ultrasónicos hacia el objetivo de medición, en este caso es el agua. Estos son reflejados y captados por él y los valores se muestran como nivel o volumen en la pantalla. El rango de medición está entre los 5 metros hasta los 70 metros. Tiene salida analógica de 420 miliamperios con resistencia a la carga de 510 ohmios y una opción de salida de 4 a 20 de resistencia de carga de 250. Una fuente de alimentación de 24 y 220 voltios de corriente alterna y una opción del 10%. El sensor Vegason 61 tiene la capacidad de emitir pulsos ultrasónicos cortos emitidos por un transductor y sobre el producto que se quiere medir. Tiene sus características principales, que tiene un rango de medición mayor a 5 metros, una precisión de más o menos 4 milímetros y una señal de salida de 420 amperios. Ambos entre 2 hilos y 4 hilos. Sensores de humedad. En los sensores de humedad tenemos el sensor de humedad de suelo Arduino Peak ABR Raspberry. Este sensor nos permite medir la humedad de la tierra gracias a la conductividad que presenta el agua. Si existe una mayor cantidad de agua en el suelo, la conductividad será mayor.
Características. Este sensor está basado en el chip LM393, el cual es un chip comparador de voltaje que compara el voltaje entre dos salidas, la digital y la analógica, para obtener una mayor precisión. Los módulos de entrada analógica pueden leer tensión o intensidad y el potenciómetro para ajustar la sensibilidad. El sensor DHT11. Este sensor es pequeño y nos permite medir la temperatura y humedad relativa que está presente en el ambiente. Nos arroja ambos valores ya que cuenta con un microcontrolador de 8 bits que las interpreta. Es muy fácil y seguro de usar y con el tiempo nos asegura calidad y fiabilidad. Es de bajo consumo y tiene una respuesta muy rápida. Las características principales es que tiene un voltaje de operación de 3.3 a 5 voltios, rango de humedad de 20 y 90 grados de humedad relativa, un rango de temperatura de 0 y 60 grados centígrados. La resolución de humedad es una humedad relativa en 8 bits y la resolución de temperatura es un grado centígrado en 8 bits. Y el tamaño es de 3.1 centímetros por 1.4 centímetros. El sensor DHT22. Este cuenta con una resistencia incorporada. Es muy parecido al DHT11, pero este es mucho más eficaz, ya que nos presenta capacidad en cuanto a humedad y con la posibilidad de medir las condiciones del aire. Esta nos muestra una señal digital en el pin de datos y tiene 4 salidas, las cuales son que son muy sincronizadas para tomar los datos y nos arroje la complejidad. Las características. La alimentación es de 3.3 a 5 voltios de corriente continua. El rango de medición de temperatura está entre los menos 40 grados centígrados a 80 grados centígrados. La precisión de medición de temperatura es menor a los 0,5 grados centígrados. El rango de medición de humedad va de 0 a 100 según la humedad relativa y el tiempo mínimo de medición es cada 2 segundos. Ya. En el proceso de automatización de estos sensores, tomamos en cuenta que tiene muchos factores que se relacionan, y en sí esto nos va a relacionar la tasa transpiratoria en cuanto al invernadero. Para todo esto, el sensor de humedad va a estar conectado con un sistema de ventilación que se encuentra ubicado en el techo y un sistema de aspersores con intensidad mínima. Cuando sobrepase el invernadero el rango de humedad, los ventiladores se encenderán y regularán el aire. Asimismo, como nuestro cultivo va a ser de tomate, este va a detectar si en la planta existe una baja humedad, lo cual encenderá los aspersores para que le proporcionen agua a la planta. Así, este sensor de humedad nos ayudará a controlar de mejor manera nuestros productos y la humedad que existe en el invernadero. Sensores de temperatura. Muy bien, el sensor LM35. Podemos describir este sensor como un circuito que nos permite medir la temperatura. Tiene una salida analógica, es decir, que proporciona un voltaje proporcional a la temperatura. Entre sus características encontramos la resolución o factores de la escala. Este es de 10 miliamperios sobre grados centígrados. Tiene un voltaje de alimentación de 4 voltios de corriente continua a 20 voltios de corriente continua. Su medición, como lo habíamos mencionado, es analógica. Su número de pines tiene 3. Tierra, voltaje de corriente continua y el voltaje de salida. Posee una precisión de más o menos 0,5 grados centígrados con un consumo de corriente de 60 microamperios. Su rango de medición es desde menos 55 grados centígrados a más 150 grados centígrados. El sensor de temperatura TMP36. Bueno, este sensor es muy similar al anterior. La temperatura nos la lee en grados centígrados, es de precisión muy alta y es de bajo voltaje. Además es de fácil uso. Entre sus características encontramos el voltaje de entrada, que es de 2,7 voltios de corriente continua a 5,5 voltios de corriente continua. Su tipo de medición también es analógica, tiene una resolución de factor de escala de 10 miliamperios sobre grados centígrados. Posee su precisión de más o menos 2 grados centígrados con una linealidad de más o menos 0,5 grados centígrados. Su rango varía de menos 40 grados centígrados a más 125 grados centígrados.
En cuanto al sensor de temperatura PT100, bueno, este sensor es un sensor que consiste en un alambre de platino que a 0 grados centígrados tiene 100 ohmios y que al aumentar la temperatura aumenta la resistencia eléctrica. Bueno, este sensor tiene 3 conexiones, el de 2 hilos que es el menos preciso, el de 3 hilos que es de precisión media y el de 4 hilos que es el más preciso. Vamos a hablar sobre el PT100 de 3 hilos. Posee un rango de 0 a 400 grados centígrados con una exactitud de 0,5 grados centígrados. Su conexión es de 3 cables, 2 de termoresistencia y uno de compensación. Como resultados, tenemos que para el sensor de nivel que hemos elegido para la automatización es el ULT1150, ya que este se adapta mejor a las condiciones que queremos medir. En este caso, vamos a aplicarlo en la cisterna que alimenta el sistema de riego para el cultivo de tomate, abasteciendo continuamente y la cisterna para que no haya una pérdida dentro del sistema de riego y un estrés hídrico por parte de las plantas. En el sensor de humedad tenemos que se eligió el sensor de HT22, ya que es un sensor muy accesible y que tiene una respuesta rápida. Este sensor es ideal para automatizar un invernadero y cuenta con muchas características, entre las cuales tenemos el voltaje de corriente continua, que es el voltaje más alto con respecto a la toma de tierra. La toma de tierra normalmente está a 0 voltios o es el punto de voltaje 0 para una fuente de alimentación y circuito. El pin no conectado o terminales son pines que no tienen un propósito funcional externamente, más bien son internamente, pero igual en el circuito externo deben quedar flotando, y la data es el voltio intermedio que recepta las señales. En cuanto a los sensores de temperatura, bueno, con respecto a los sensores, encontramos dos de salida analógica con características muy similares, el LM35 y el TMP36. Con respecto al PT100, resulta que es un dispositivo termoresistivo. Al analizar las capacidades de los dispositivos tomando como preferencia la precisión y la facilidad de instalación, que consideramos de mayor relevancia para nuestro invernadero, se optó por los de sensores de salida analógica. Estableciendo las similitudes de ambos dispositivos de salida analógica, podemos ver que tienen un voltaje de salida lineal con respecto a la temperatura directa. También cuentan con una escala de salida lineal de 10 milivoltios sobre grados centígrados y un voltaje de entrada muy bajo. Entre sus diferencias destaca su rango, puesto que notaremos que el LM35 posee un rango de medición ligeramente superior. Su precisión de más o menos 0,5 grados es mejor que la de precisión del TMP36 con más o menos 2 grados centígrados. Muy bien, con base a estas similitudes y diferencias que presentamos, elegimos el sensor LM35 porque cumple con las características más relevantes. Conclusiones. La selección de los sensores va en base a la proyección que se tenga, lo que existe o no dentro del invernadero y sus abastecimientos. En tal caso, el sensor ULT1150 es el que mejor se adapta para el control de nivel, dando así un correcto funcionamiento del sistema de riego y la producción del cultivo a futuro. Se eligió el sensor de temperatura. Se eligió el sensor de temperatura LM35 porque se adapta mejor a nuestro proceso de trabajo en un invernadero, aportando con una mayor precisión y facilidad de instalación. Escogió el sensor de HT22 en cuanto a humedad porque nos ayuda a determinar de manera más precisa la humedad. Con este, analizando cada uno de los 3 sensores, se determinó que este era el más efectivo y eficaz, ya que tiene un rango de humedad de 0 a 100% y las características solventa solventa nuestro invernadero al momento de automatizarlo. Muchas gracias por su atención.